Buenas tardes, la siguiente es mi presentación acerca de formulación de preguntas de investigación, hipótesis y objetivos. Bueno, comenzamos con pregunta de investigación. La pregunta de investigación es muy importante dentro de cualquier proyecto que se formule, cualquier tesis y en general en cualquier proceso investigativo. Entonces la pregunta de investigación debe ser congruente con la metodología que se propone en el estudio, porque este pues va a reflejar el paradigma o la situación en la que esté el investigador y quiera averiguar y quiera pues descubrir. Entonces, por eso es importante la pregunta de la pregunta de investigación, perdón, eh, porque pues lo que se pregunte y cómo se haga va a determinar el método, que es lo importante dentro de un proceso de investigación. Entonces, por ende va a generar unos conocimientos y algunos resultados que pues es el objetivo final de la investigación. Eh, Hay que tener en cuenta que pregunta, paradigma y método están ligados, eh, y el uno depende del otro estrechamente. Esto porque pues son continuos. Cuando uno tiene un paradigma pues va a generar dudas, va a generar eh, preguntas. Entonces, eh, y el investigador va a querer solucionar esas preguntas. Entonces, al solucionarla, van a haber diferentes métodos y uno va a llegar a diferentes métodos después para hacer. Entonces, hay que tener en cuenta que las palabras que se elijan para hacer la pregunta de investigación tienen que ser exactas, tienen que ser precisas y tiene que reflejar de cierta manera el pensar y la manera de ver el mundo para el investigador, y esto puede revelar la intención que se tiene al realizar el estudio. La pregunta pregunta de investigación. El, Esta indica el propósito del estudio. Por ejemplo, cuando una teoría se va a verificar, se habla de estudios cuantitativos. Y cuando una teoría pues se quiere generar, entonces estamos hablando de cualitativos. Eh, por ejemplo, cuando se pregunta por variables, factores que afectan algo y procesos, pues se está hablando de métodos cuantitativos. Si lo que se pregunta es con descubrir, comprender y, y describir situaciones, entonces pues se está llamando a los métodos cualitativos. Bueno, el proceso de la construcción de la pregunta consiste en determinar el área de investigación, es importante dónde está ubicado el problema. Puede que una problemática en una ciudad se dé, pero no, en otra ciudad pues no, entonces es importante decirla. El tema a investigar pues obviamente porque pues es el centro de en sí de la tesis o del proyecto que se plantee. La pregunta de investigación pues ya es cuando se tiene algo conciso, se genera la pregunta. Y, y el lugar de estudio. Eh, bueno, la hipótesis, con lo referente a hipótesis, es, se le llamamos a hipótesis a la posible solución de, de alguna problemática. Entonces, esta tiene que ser comprobable, tomando como referencia conocimientos previos o otros autores que ya hayan hecho la investigación en ese campo. Es importante tomar referencia porque pues no podemos hablar sin tener un precedente, ¿no? Y otras investigaciones y otras investigaciones con otros experimentos que pues que no lo hayamos
hecho nosotros. Entonces, una hipótesis debe reunir unas características. Eh, es la base del proceso de investigación. Relaciona tus conocimientos previos con conocimientos antiguos. Es en ese momento cuando se entra en una discusión con datos y conocimientos que ahora se tienen y con anteriores conocimientos. Puede uno demostrar que sí es o no es lo que se escribe en otro. Entonces, la hipótesis debe indicar al que está haciendo la investigación qué debe hacer. Entonces, es muy importante porque será el punto de partida para la resolución de la tesis o de la problemática. Eh, entonces, esta hipótesis eh, relaciona la teoría y la práctica, las une. Entonces, posibilita esta acción. Para formular una hipótesis hay algunos requisitos. Debe ser corta, tiene que tener pocos términos. Una hipótesis pues es una afirmación por lo general. Debe responder sí o no o falso o verdadero. Y en una hipótesis tiene que haber una relación entre las variables. Entonces se debe tener las variables suficientes para abarcar la investigación. O si no, pues no se tiene los fundamentos para, para desenvolver una investigación. Eh, la hipótesis es formulada después del problema y las fuentes del problema. Bueno,